Vamos a tomar contacto con don Ronald McLean Avaroa, quien es analista económico, que se encuentra hace 2 meses en los Estados Unidos viendo lo que está pasando en el mundo y en el país. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miriam. Mucho gusto de saludarlas, estar nuevamente con ustedes. A ver, hablemos de lo que nos interesa a todos. Vamos a comenzar a flexibilizar la cuarentena en el país a partir del próximo lunes, evidentemente porque ya no dábamos más de este encierro. Hay muchos sectores que necesitan, por no decir, diremos todo el país necesita movilizarse económicamente. Sí, bueno, evidentemente ya la prolongada cuarentena está causando un problema económico muy serio. Sin embargo, tenemos que proceder con mucho cuidado para evitar un segundo contagio. Estamos aún muy lejos de lo que se llama inmunidad de rebaño, sí, que es el nivel cuando ya la gente, suficientemente número de gente se ha contagiado que se produce una inmunidad. O sea que todavía estamos en Bolivia muy expuestos y muy vulnerables a mayores contagios y mayores muertes en el fondo. O sea que hay que ir con mucho cuidado, pero ante todo la gente tiene que estar bien informada, entender el problema y ser muy estrictos en las medidas de distanciamiento social, físico y cosas así. Exactamente, el distanciamiento social va a evitar que personas enfermen con el COVID-19 y la verdad bien difícil en este momento decir qué cantidad de enfermos tenemos en el país. Usted sabe, se han realizado una cantidad determinada, más de 20.000 pruebas en el país, pero no a toda la población, que hubiera sido lo ideal, ¿no es cierto? Así es. El tema de las pruebas es fundamental porque es la forma de identificar y de rastrear al virus. Lamentablemente han llegado tarde, mal y nunca, y bueno, ya estamos en un proceso de que es difícil retroceder. Hay que trabajar con lo que hay y hay que reconocer esa labor heroica de los médicos, de las enfermeras, de la policía, cuidando a la gente a riesgo de su propia vida. Es una cosa dramática, pero han demostrado que los bolivianos somos solidarios entre nosotros, somos compasivos, y hemos visto médicos que se han lanzado a buscar soluciones incluso en los lugares más remotos del oriente boliviano, y parece con algunos resultados, Dios quiera que buenos. Nosotros también esperamos que con buenos resultados aparece de que ya hay voces que están pidiendo incluso que se los procese, pero bueno, así nomás son las cosas en el país. Usted sabe que en el país la mayoría está en el sector informal, hablemos de entre un 60 a 70%, pero ahora con esta situación que hemos atravesado, estos 3 meses de haber estado confinados, ya hay despidos, a pesar de que no se debería despedir gente, y hay muchas personas que no han podido trabajar durante todo este tiempo. Ese grupo de personas van a engrosar esa parte informal. ¿Usted qué opina? Bueno, evidentemente es una situación muy crítica porque, como usted bien dice, entre el 60, 70 y quizás hasta más % de la población activa, económicamente activa, está en el sector informal. Y es gente que vive día a día de mano a la boca, como dicen, y es la gente que merece y necesita más apoyo. Pero sin embargo no hemos podido implementar todavía sistemas por los cuales podemos llegar a esa gente sin pedirle que venga a los bancos, que venga a los lugares de recolección de dinero, etcétera. Y yo creo que estamos muy atrasados en implementar un sistema electrónico de pagos a la distancia, y eso sería muy importante. La tecnología existe, lo están haciendo en muchos países. Algunos bancos tienen un servicio limitado, pero este sería el momento de relajar la regulación, abrir y incentivar para que cada boliviano tenga la posibilidad de tener un pequeño celular donde reciba su dinero y con lo cual pueda hacer pagos y cobros. Exactamente, pero en medio de esto, ¿qué hacemos, don Ronald? ¿Usted ha pensado más o menos cómo se podría activar la economía en el país? Bueno, a ver, algunas cosas que son fundamentales. Primero, hay que cuidar la economía nacional. Como dije alguna vez, no se puede quemar la casa para pasar el invierno. Tenemos que tener cuidado de que la economía nacional no colapse, y el colapso podría ser muy grave para todas las empresas y para la sociedad en su conjunto, porque se desataría un proceso inflacionario muy grande. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cuentas públicas. Habíamos dicho que hay poco espacio fiscal, y lo que sí debemos tener claro y es necesario
es que todos los aportes internacionales para solventar esta crisis, las donaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de los países amigos, deberían entrar a una sola cuenta transparente, y todo el uso de ese dinero tiene que ser transparentado y auditado permanentemente. No entiendo por qué el gobierno actual ha sacado un decreto por el cual los gastos y el uso de esos recursos de emergencia no están dentro de la norma de transparencia que debía existir. Eso, primeramente, porque después de los escándalos de corrupción que han pasado en el país, vamos a estar muy limitados en la cantidad de recursos que vamos a poder seguir captando, porque hay un sentimiento de inseguridad y de desconfianza muy grande. El daño no es solamente el daño económico y a la salud, es el daño a la credibilidad de Bolivia. Entonces, esos fondos tienen que ser transparentados, manejados independientemente y con una clara supervisión de la sociedad civil y de las instituciones internacionales. De otra manera, esos recursos van a ser mal gastados, van a ser mal utilizados, por un lado. Por otro lado, debemos concentrar nuevamente toda nuestra atención en el tema de salud hasta que esto salga. Habiendo dicho eso, obviamente viene el tema de la recuperación económica, pero la recuperación económica no va a venir tratando de restablecer el orden anterior. Hay un proceso ahora de reacomodo internacional, de reinvención de la economía, que Bolivia tiene que adaptarse al mundo, al nuevo mundo. Pero nadie sabe cuál es ese nuevo mundo. Es todavía desconocido y por tanto es importante que las regulaciones y las adaptaduras de la economía tradicional que hemos recibido del MAS y de 14 años de estatismo y control vertical de la economía se relajen. En otras palabras, es muy difícil y en este momento no deberíamos tener el énfasis de regular y de dirigir la economía desde arriba. Al contrario, tiene que ser una economía que surja de la base hacia arriba y hay que dejar que los mercados se acomoden y se adapten. La banca boliviana, como la banca internacional, se ha fortalecido enormemente en esos 10 años pasados. Tienen grandes reservas, tienen mucho conocimiento y hay que, yo creo, utilizar ese conocimiento de la banca y dar todos los incentivos para que presten allí donde van a haber nuevas iniciativas, los nuevos emprendimientos, la gente joven que está entrando a la tecnología del siglo XXI, la digitalización muy importante, no solamente de las funciones de gobierno, que deberíamos digitalizarlas, sino también aumentar mucho el salto tecnológico hacia economías digitales que pueden tener un mercado internacional. Hay ejemplos muy interesantes, especialmente en Cochabamba, de empresas jóvenes, nuevas, que están exportando, por así decir, servicios digitales al mundo entero. Ese es el salto que tiene que dar Bolivia, porque no tenemos forma de competir en el mundo industrial. Y el mundo de las materias primas está cayendo estrepitosamente, los precios de los commodities están cayendo, y tenemos que reinventarnos, pero reinventarnos de abajo para arriba. Las medidas que dicta el gobierno desde la cúpula, que son de carácter general, de alguna manera congelan la iniciativa, limitan la iniciativa porque las circunstancias de cada empresa y cada lugar son muy diferentes y son desconocidas. En un país como el nuestro, donde no hay lo que se llama data, donde no hay información, tenemos que guiarnos por el mercado, protegiendo siempre al consumidor, protegiendo al individuo, protegiendo a la gente pobre, pero dejando que la iniciativa individual, la creatividad, se desarrolle bien, porque vamos a tener que diseñar una nueva economía de aquí en adelante. Exactamente, porque nadie sabe, como usted ha dicho, qué es lo que va a pasar, y en medio de esto se habla de todavía qué va a pasar con el dólar, si se va a caer el dólar, si va a aparecer el dólar de oro, la transhumanización, el nuevo orden mundial, en fin, todos esos temas que quizás para muchas personas todavía son de difícil entendimiento. Pero cuando usted habla de que nuestra economía tiene que ir de abajo, de la base para arriba, concretamente, ¿a qué se refiere? Me refiero a que van a surgir nuevas oportunidades
para la economía, para nuevas empresas, para nuevas iniciativas, desde el punto individual hasta las pequeñas, medianas empresas y seguramente las grandes también. Claro. Y ahí es donde usted señala que la banca nacional tiene que apoyar este tipo de emprendimientos. Nos estamos enterando de que dentro de 3 meses quienes deben a la banca tienen que comenzar ya a pagar sus deudas. Yo no sé si este sea un buen incentivo para la población que estaba esperando que terminando este decreto, este 31 de mayo, esperaban 6 meses para recién comenzar a pagar. Así es, evidentemente hay que darle un alivio a la gente que no ha podido trabajar y que no va a poder pagar. No podemos hacer un proceso que se transforme en una cesación de pagos y la banca cumple una función muy importante, pero tenemos que darnos cuenta que la banca también tiene que cumplir una función que fomente el crecimiento, el desarrollo, y tenemos que darle incentivos para que preste, para que tome riesgos. Quizás incluso hay que crear un fondo de riesgo del Estado para ayudar a las nuevas empresas a lanzarse con nuevas industrias, con nuevas iniciativas. Y entonces lo que es peligroso es crear normas desde arriba, desde el Estado, que son uniformes para un horizonte que es muy diferente, que es desconocido, y que más bien debemos dejar que individuos y empresas en una negociación con la banca empiecen a identificar las nuevas oportunidades y la banca preste dinero y fomento a esas oportunidades. A ver, veremos qué pasa, porque todavía estamos todos en el mundo y en el país un poco aterrorizados con esto del COVID y con lo que está aconteciendo también a nivel internacional. Usted sabe, hoy el presidente de Estados Unidos ha roto totalmente toda relación con la Organización Mundial de la Salud, y es que yo me imagino que los próximos días todavía va a generar un sinfín de repercusiones. Gracias por haber hablado con nosotros esta noche, don Ronald. De nada, Miriam, hay que recordar que incluso Estados Unidos tiene un Evo Morales. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias.